Amén. Ya estamos en vivo. Muy bien, que el Señor les bendiga a todos los que están conectados. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Mateos, capítulo 3, versículo 13. Libro de Mateos, capítulo 3, versículo 13. Y si usted lo encuentra, me dice amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene. ¿Qué le dice? Así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Señor, gracias porque primeramente tú me diste esta palabra a mí. Y de la misma manera, Señor, que tú ministraste en mi corazón, que hoy esta palabra pueda ser impartida sobre tu pueblo. Espíritu Santo de Dios, me escondo bajo tus alas, porque creo, Señor, que esta palabra, Señor, no sale de un corazón humano, sino de tu corazón, para ser impartida, Señor, y para dar fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor ministraba a mi corazón con esta palabra y yo le puse como título: llamados a la libertad. Mirá al que está a tu lado y decirle: llamados a la libertad. Estamos muy acostumbrados socialmente, familiarmente, a que cada vez que hacemos algo, alguien venga y nos apruebe, ¿verdad? Que alguien venga y nos diga: qué bien que lo hiciste. Por nuestras obras y quizás por el fruto que damos. Pensamos que ahí encontramos nuestra verdadera identidad, ¿no? Que lo que hacemos nos da una verdadera identidad. El vivir rodeado de personas que quizás nos recordarán continuamente cada vez que hacemos algo: no fue suficiente tu esfuerzo, ¿no? Y fuimos creciendo, haciendo cosas que creíamos que las fuimos haciendo bien, pero con gente que nos rodeaba y que nos hacía sentir que nuestro esfuerzo no era suficiente. No sé si a usted le pasó en algún momento, pero a mí me pasó muchísimas veces. El rodearme de personas que en vez de animarme y decirme: mira, quizás de esta manera sea mejor, siempre veían mi error y me decían: pero si lo hubieses hecho de esta manera. Entonces nunca era suficiente mi esfuerzo para poder forjar en mi vida mi identidad. Vivía tratando de agradar, ¿no?, a la gente con lo que hacía, con cosas que me agradaban, pero nunca fue suficiente. Y lo único que pasó en mi vida, y quizás se sienta hoy identificado, es cansancio y frustración. Se cansó y se frustró. ¿Sabe por qué? Porque nuestra verdadera identidad no está en lo que nosotros damos y en lo que hacemos, sino que nuestra verdadera identidad está en Dios. Amén. Entonces, en el versículo 17, mire lo que dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando el Padre habla y Jesús escucha la voz de Dios, se lo estaba diciendo ¿a quién? Al Hijo. Amén.
Pero ¿sabe una cosa? Hasta ahí Jesús no había resucitado a nadie. Hasta ahí Jesús no había hecho milagros. Jesús no había predicado a las multitudes aún. Jesús no había conquistado naciones. Jesús era tan solo el hijo de un carpintero, de José. Pero Jesús tenía identidad y él sabía que su verdadera identidad era el Padre, era Dios. Entonces, mire qué profunda que es esta palabra, porque ahora yo me preguntaba, ¿cómo puede el Padre estar complacido con una persona que no daba fruto? Y en este caso hablamos de Jesús. Jesús hasta ese momento no había dado ninguna clase de fruto. Nada, no había resucitado a nadie, no había demostrado ningún tipo de milagros. Jesús estaba recién creciendo en su ministerio. Por eso él fue a bautizarse. Ahora, yo me preguntaba cómo el Padre estaba complacido con una persona que no daba fruto. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces nos preguntamos, y quizás lo voy a poner un poquito más personal, muchas veces me pregunté, ¿por qué Dios no me daba fruto? Muchas veces me recriminé y dije, Señor, ¿por qué yo no puedo crecer? ¿Por qué yo no me puedo multiplicar? ¿Por qué yo no puedo lograr lo que tanto amo hacer? ¿Por qué me cuesta tener esa verdadera identidad? Y me sentí muy identificada en este caso con Juan, ¿no? Porque Juan era un simple varón. Juan al lado de Jesús, uno que tiende a quizás poner en altura a la gente y dice, no, porque el pastor está allá, este líder está acá y el otro está acá, ¿no? Entonces acostumbramos a poner en lugares a las personas, pensando que son mejores o que tienen mejores cualidades, cuando en realidad somos todos hijos de Dios. Amén. Yo no me considero en este lugar mejor que usted. Es más, yo creo que muchos de los que están sentados hoy en este lugar son mejores que yo. Que hoy deberían estar predicando. Que hoy ya deberían estar soltándose. Pero ¿sabe lo que pasa? Necesitamos forjar nuestra verdadera identidad. Necesitamos entender que lo que hacemos no es para alguien, sino para Dios. Amén. Y ahora mi pregunta era, ¿por qué muchas veces me recrimino a que no doy fruto, a que no crezco, a que no pasa nada? A que pareciera que todo lo que hago queda ahí estancado, a que nadie me tiene en cuenta, nadie ve lo que hago. Y muchas veces me sentí que no me dieron el lugar. Muchas veces pedí que me dieran un lugar para poder ser quien quería ser. Muchas veces pensé que querían frustrarme, querían fracasar mis sueños y mis proyectos. Hasta que un día me planté y dije, pará, este es mi lugar. Una de las cosas en las que me sentí identificada fueron en las comparaciones, ¿no? Juan se comparó con Jesús y él dijo, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti si tú me tendrías que bautizar a mí? Él se comparó, pero Jesús le dijo, mejor es que lo hagamos así. Ahora, muchas veces me juzgué y dije, Señor, ¿por qué te la llevaste tan pronto a la pastora Graciela? ¿Por qué la dejaste tan poquito tiempo? ¿Por qué sentí que la gente me pedía que yo haga algo que yo no sabía hacer? Por mucho tiempo me sentí comparada. Por mucho tiempo la gente se acercaba y me decía, porque sus abrazos no son los abrazos de ella, porque usted no aconseja como ella, porque usted no es una mujer llena del Espíritu Santo como lo es ella. Muchas veces sentí las comparaciones de la gente. Muchas veces me planté y me frustré y me cansé de querer demostrarle a la gente quién era yo. ¿Para qué? Para caerle bien. Hasta que un día sentí que Dios me paró y me dijo, vos no sos ella. Deja de compararte. Y muchas veces queremos alcanzar metas y queremos lograr tener una identidad falsa. Una identidad que no es verdadera, una identidad que no viene de parte de Dios.
Y sacaba una estadística que el 80% de la gente que sirve dentro de una iglesia, ¿sabe por qué lo hace? Porque sufrió y se frustró en relaciones personales. Entonces siente que el servir a Dios y estar en contacto con la gente le va a brindar cariño, le va a brindar el afecto que necesitaba. Entonces se mete a servir a Dios con todo y le da y sirve y no le importa dejar todo y quizás hasta descuidar muchas veces lo que Dios le dio. ¿Sabe por qué? Porque necesita tener una identidad y un lugar, un puesto, un servicio te da una identidad, pero no es tu verdadera identidad. Tu verdadera identidad es ser hijo de Dios. Tu verdadera identidad hoy no es que tengas un cartel de colaborador. Mi verdadera identidad hoy no es ser pastora. Mi verdadera identidad es ser hija de Dios. Pero perdemos esa identidad porque queremos demostrar y nos terminamos frustrando y nos terminamos cansando. Porque lo que la gente menos nos da muchas veces es cariño y afecto. Porque está lastimada, porque no tiene identidad, porque no sabe abrazar, porque no sabe dar una buena palabra. O me va a decir que usted va a la célula y siente el abrazo de esa mamá que usted estaba buscando. No, la gente va a la célula esperando que usted le dé el abrazo que necesitaba. Entonces el servicio no me da identidad. El tener 40, 50 personas en mi vida no me da identidad. Fíjese que Jesús dice la palabra de Dios, y hubo una voz de los cielos que le decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor estaba gozoso de lo que Jesús estaba haciendo. No por un servicio, no por sus milagros, no por las obras, no por el fruto que Él iba a dar, sino porque Él era hijo de Dios. Y yo hoy vengo a decirte que el Señor no está complacido con tu fruto. Él no está complacido con la cantidad de gente que tenés bajo tu red. Él no está complacido por lo que hagas por Él, sino porque sos un hijo y una hija de Dios. ¿Cuántos entienden esto? Entonces no puedo perder el gozo porque tengo que entender que mi identidad es ser hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Mire lo que dice en el versículo 15. Entonces Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Dice, nos conviene, así conviene. Jesús le responde a Juan y le dice: no, conviene que me bautices, porque estoy bajo obediencia. Los cielos se abren, hermanos, cuando somos obedientes. Pero ¿sabe por qué somos obedientes? Porque tenemos identidad. Jesús fue obediente a la voz de Dios. Jesús se bautizó porque sabía que lo tenía que hacer. Fue obediente y dice la palabra de Dios, los cielos se abrieron, ¿verdad? Y bajó una paloma y le habló. Era el Padre. Qué importante es que si queremos ver cielos abiertos en nuestras vidas, necesitamos tener identidad. Identidad de hijos. Porque la identidad de hijos nos lleva a ser obedientes a la voz de Dios. Cuando caminamos sin identidad, lo único que sucede en nuestra vida es fracaso y frustración. Es cansarnos, es agotarnos, es agobiarnos. Cuando viene alguien a decirnos algo que no nos agrada, lo primero que atinamos a hacer es a defendernos, cuando en realidad no te tenés que defender de nadie, porque tu identidad no viene del que te está hablando, sino que viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Ahora, el pastor Ariel, wow, qué tremendo, ¿no? Hijo de Dios. Sí, pero es un hijo más. Wow, la pastora tan joven predicando. Sí, pero soy una hija más. No tenemos más que quizás un poco más de responsabilidad. Pero en el labor y en el trabajo somos todos lo mismo. Todos estamos para lo mismo, somos hijos de Dios.
No hay diferencia. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 8:6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Algunas cosas, todas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero me quedo, dice, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Si somos obedientes a la palabra de Dios porque tenemos identidad de hijos, no tenés que hacer ninguna clase de esfuerzo para fructificar y para crecer. Ahora, si no estás siendo obediente a la voz de Dios, te vas a tener que esforzar muchísimo. Si hoy estás en este lugar y no tenés identidad de hijo, vas a tener que remarla en un mar de dulce de leche para poder crecer. Porque la palabra de Dios dice que solo hay un Dios, un Padre, en el cual Él puede darnos todas las cosas. Todas, no algunas, todas. Pero nos acostumbramos a estar rodeados de gente que nos lastimó. Estamos atados a ataduras de nuestro pasado. A la gente que nos hizo sentir que no era suficiente lo que hicimos. Tus abrazos, tus besos, tus consejos no fueron suficientes. Entonces te fuiste frustrando y fuiste perdiendo la identidad. Y esa poca identidad que tenés hoy necesita ser sanada por Dios. Y hoy no vengo a este lugar a hablarle a líderes. Quítate el papel de líder. Porque muchas veces los líderes somos los que peor estamos. Los que menos identidad tenemos. ¿Sabe por qué lo digo? Porque cuando perdemos una oveja nos enojamos. Como que si esa oveja te daba identidad, la oveja no te va a dar identidad. Entonces ahí te das cuenta que tenés poca identidad en Dios. La gente no es tu identidad. Tu identidad es Cristo. Tu identidad es Dios. Y si querés ver fruto, y si querés crecer, y si querés ver cosas grandes que Dios haga en tu vida, y si querés tener una verdadera identidad, necesitas ser obediente a la voz de Dios. Y ser obediente a la voz de Dios no es difícil. Es fácil, pero necesitamos tener identidad. Y sabe una cosa, con mucho dolor en el corazón, tristemente, sin darnos cuenta, nos rodeamos de gente que nos sigue lastimando. Necesitamos hoy pedirle a Jesús una verdadera identidad. Una identidad de hijo. Venir a la iglesia y sentarnos y no sentir nada. Y no poder abrir nuestra boca para adorar. Y no saber qué decirle a Dios. No tenemos identidad. Recién cantábamos una oración re bonita. Tuya es la gloria. Pero si los músicos quedan en silencio, la iglesia no se siente. Perdimos la identidad de hijos. Yo no sé cuáles son las ataduras que te mantienen atado a tu pasado. Que cada vez que sucede algo te hace volver atrás. Que te hace sentir de que nadie te valora. Que te hace sentir de que nadie te tiene en cuenta. Que te hace sentir de que lo que haces es poco, no es suficiente. Cuando en realidad no se lo tenés que demostrar a nadie, solamente a Dios. Mucha gente viene y nos dice, pastor, pero nadie ve lo que yo hago. Como tampoco ven lo que hacemos nosotros. Tampoco lo ven. Entonces, hoy estamos en este lugar parados enseñándoles. Y mañana no sabemos si vamos a estar. ¿Verdad? Pero nuestra identidad, nuestra verdadera identidad, no es lo que la gente nos da. Nuestra verdadera identidad es lo que somos en Cristo Jesús. Hablando con el pastor Ariel, siempre decimos lo mismo. Hace un tiempo atrás, estando en la iglesia chiquita, si el Señor nos decía, hijos, se van a ir a otro lugar a predicar, nosotros no dejábamos la borde ni a palo. Nosotros, este era nuestro lugar. Hoy le decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí.
¿Sabe qué? El estar haciendo un esfuerzo en este lugar y comprando este lugar a nosotros no nos da identidad. Esto no es nuestro. Esto es de Dios. Esta no es mi identidad. Yo no me voy a quedar con nada de esto. Entonces, mi identidad no puede estar hoy plantada en este lugar, en un espacio físico. Mi identidad está, Señor, si te sirvo en otro lado, estoy dispuesta. Heme aquí, envíame a mí. ¿Usted está dispuesto a decir lo mismo hoy? Heme aquí, envíame a mí. Necesitamos morir a nosotros mismos. Y me encanta porque dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene. Él fue obediente sobre todas las cosas. Antes de ser bautizado, Él respondió con sabiduría. Él fue obediente. Y ahí donde estás, te animo a que cierres tus ojos por un momento. Y mientras oraba y le pedía al Espíritu Santo de Dios que ministraba mi corazón con esta palabra, con tener una verdadera identidad personal, el Señor me decía, hijo mío, tú no necesitas demostrarme nada. No necesito que me demuestres nada.